Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Devocional Diario. Gracias por estar del otro lado con nosotros compartiendo estos devocionales. Estuvimos estos días hablando acerca de la palabra de Dios basados en Hebreos 4:12 y hoy nos toca terminar esta reflexión y lo que termina diciendo este versículo. Así que si me acompañan, terminamos leyendo lo que dice el versículo de Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de hacer algo que nosotros no podemos hacer, y es discernir los pensamientos, discernir las intenciones. Y esto es importante porque constantemente el enemigo va a usar las personas que están a nuestro alrededor para detener el propósito de Dios y que no cumplamos su voluntad. Fíjense que esto es algo que le pasaba a Jesús constantemente. Todo el tiempo venían personas a poner en duda el llamado de Dios. Ponían en duda lo que Jesús hablaba. Lo ponían a prueba. Muchas veces intentaban tentarlo a través de decisiones o a través de cuestionamientos que hacían porque no creían en Él y porque el enemigo los utilizaba para poner pensamientos que no venían de Dios. Y Jesús conocía sus corazones y sus intenciones y no se dejaba influenciar por esas palabras, sino que siempre estaba anclado en la palabra de Dios. Él siempre estaba anclado en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y eso es lo que lo mantuvo firme y le permitió llegar a cumplir el propósito. Pero no es algo que solamente les pasaba con personas que estaban ajenas a Él, personas que no creían en Él, personas que lo seguían de lejos, sino que muchas veces personas cercanas ponían en duda la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro lo aparta a un costado y le dice: Jesús, no sé si te conviene ir a la cruz, ¿no? Como que le aconseja y le recomienda no ir a la cruz. Y en ese momento Jesús discierne y entiende que esa palabra venía del diablo y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Saben qué duro habrá sido para Jesús tener que decirle a un discípulo amado, a alguien que lo estaba discipulando, a alguien que lo tenía cerca: venís del diablo, apártate de mí porque me sos tropiezo? Pero Jesús priorizó la palabra de Dios. Jesús entendía que no podía dejarse llevar por un pensamiento que no venía del Señor, que no venía del Padre. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener constantemente, aferrarnos a la palabra de Dios y no dejarnos llevar por palabras que vienen del enemigo para detenernos. Y van a venir y están viniendo quizás a través de un amigo, a través de un familiar que te dice: no, mira, no hace falta que congregues, no hace falta que vayas a la iglesia, que ores tanto. Dios está en todos lados, vos lo podés buscar en tu casa, vos lo podés buscar a tu manera, vos podés hacer las cosas como bien te parezca. Y uno lo escucha y dice: bueno, es verdad, tengo que tener tiempo para mí, para mi familia. Y cuando uno empieza a escuchar esas palabras y no discierne que no vienen de Dios, corremos el riesgo de estancarnos y no avanzar hacia donde Dios me está llamando. Por eso tenemos que estar afilados en la palabra y necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero hablarte acerca de que necesitas la palabra de Dios, necesitas aferrarte a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque te va a permitir discernir qué viene del enemigo y qué viene del Padre, qué cosas vienen de Dios y qué cosas vienen de este mundo. Si yo no me aferro a la palabra de Dios y me aferro a mi propia palabra, a mi propio entendimiento, entonces voy a ser manipulado, voy a ser llevado de acá para allá sin tener un rumbo fijo. Pero si soy alguien que entiende la palabra, alguien que descansa en la palabra, alguien que tiene la palabra como su brújula, como su norte, como aquello que lo mantiene firme en el propósito, entonces vamos a poder discernir qué cosas no son de Dios y que vienen para detenernos. No dejes que las palabras de este mundo, que las palabras que vengan del enemigo te detengan. Vos tenés que constantemente decir: ¿qué me dice Dios? ¿Qué me dijo Dios que haga? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Eso tiene que ser tu vida, eso tiene que ser tu prioridad, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios puede discernir y comprender todas las cosas. Y si nosotros en este tiempo nos aferramos a su palabra, entonces vamos a tener la seguridad de ser alguien que se mantenga firme en el camino y que llegue al destino que Dios tiene para nosotros. Descansa en la palabra de Dios y ella te va a abrir camino para que tengas una vida bendecida y con propósito.